sufre unas calenturas que le ponen al borde de la muerte en varias ocasiones. El veterano secretario debe apartarse completamente de la actividad laboral, incluso debe dejar de lado otros negocios de índole más personal de suma gravedad. Sus rivales acechan y viendo su debilidad atacan. El 27 de septiembre de ese mismo año, el fiscal del Consejo de Indias, Villalobos, formula contra él el primer cargo de corrupción que se le hace en la vida, acusándolo de haber recogido el 1% que le correspondía sobre el metal ensayado y fundido sin haber deducido de ello la quinta real, que era la parte estipulada correspondiente a la corona de todas las ganancias obtenidas en el Nuevo Mundo. La cantidad supuestamente defraudada es nada menos que 300.000 ducados, una fortuna de vértigo. Esta acusación es una muestra evidente de la debilidad y pérdida de influencia que sufre Cobos. Antes nadie se hubiera atrevido a formular una acusación semejante contra alguien tan cercano al emperador y al príncipe regente. Su inmenso poder suponía un freno para posibles enemigos. Su estado, no obstante, es muy delicado. En febrero de 1547 debe asumir, contra su voluntad, que debe dedicarse completamente al cuidado de su salud. Aprovechando una ligera mejoría y por consejo médico, decide cambiar de aires y trasladarse a su Úbeda natal. Es consciente de que está muy enfermo y así se lo reconoce al emperador en la última carta suya que se conserva, la cual dice textualmente: «Yo me partí de Madrid en estando poder salir, porque mi disposición no dio lugar a otra cosa, que Dios sabe lo que a mí me penó dejarlo de allí en tiempo de tanta necesidad. He venido muy despacio hasta mi casa, que aunque ha días que estoy sin calentura, dura la flaqueza y otras indisposiciones que suelen tener los que convalecen despacio». Don Carlos le contesta con otra carta fechada en 20 de marzo en la que aprobaba su convalecencia en Úbeda y le animaba para recobrarse pronto, cosa exclusiva en la que debía pensar, aunque añadía: «Entre tanto yo soy cierto que aún desde allá haréis y enderezaréis las cosas como acostumbráis». Pero la recuperación no llegó, y el día 10 de mayo de 1547 don Francisco de los Cobos expiró. El documento oficial de la defunción señala: «Francisco de los Cobos falleció y pasó de la presente vida en la ciudad de Úbeda martes de mañana 10 del mes de mayo del año pasado de 1547, porque dicho día yo vi el cuerpo de su señoría en sus casas antes que fuese enterrado». El príncipe don Felipe escribió a su padre comunicándole la muerte de Cobos el 1 de junio. «De su muerte yo he tenido el sentimiento que es razón por la voluntad que le tenía y por haber perdido vuestra majestad en él tan gran servidor que con tanto cuidado, amor y fidelidad le servía y que también tenía entendido todo lo que tocaba al bien de estos reinos y al servicio de vuestra majestad. Y aunque sé que los servicios y méritos del comendador mayor fueron tan grandes y tan señalados que tendrá con vuestra majestad el lugar que se le debe, y para usar con su hijo y con su casa la demostración de amor y gratificación que suele con semejantes personas, no he querido dejar de recordar a vuestra majestad cómo vacan por su muerte la contaduría mayor de estos reinos y la encomienda mayor de León, y suplicarle con todo el encarecimiento que puedo se ha servido en la provisión de ellas tener memoria del marqués de Camarasa y hacerle merced de ellas y doña María de Mendoza del juro de por vida que parecerá según su calidad para ayuda a su sustentación, que además que a todo el mundo parecerá también mostrar vuestra majestad gratitud con la posteridad de quien tanto y tan bien le sirvió». Es hora, querido amigo, de cerrar el capítulo de hoy. Hemos hecho un somero recorrido por la trayectoria vital y profesional de uno de los ubetenses más universales de todos los tiempos, pero su legado no se agota aquí. Durante estos minutos hemos trazado, de la mano del profesor Ángel Ruiz Fajardo, quien ha sido nuestro faro en el desarrollo de esta narración, uno de los muchos aspectos de este extraordinario personaje. Pero faltan otras facetas que abordar en la personalidad de Francisco de los Cobos, si queremos tener una visión más o menos amplia de lo que supuso para Úbeda y para el mundo del arte en general su paso por la Europa de la primera mitad del siglo XVI. Es por eso que no sea posible aproximarse a tan destacada figura en un solo programa de apenas 1 hora de duración.
habremos de necesitar otro espacio monográfico para completar esa otra dimensión artística y de mecenazgo que le llevó a convertirse en protector de las artes y a plasmar en su ciudad natal la maravilla de la Sacra Capilla del Salvador o el palacio que lleva su nombre. Esa vertiente artística del comendador Cobos será la que tratemos en exclusiva en el siguiente audio, y aunque aún nos quedarán muchas cosas de su infatigable vida por desarrollar, al menos tendremos, eso esperamos, una razonable panorámica de tan preclaro hombre del Renacimiento. Así que emplazo al oyente de Úbeda Historia para el siguiente episodio, que si no hay demasiados contratiempos, tendrá como único argumento el legado artístico que el gran ubetense dispuso para la posteridad y que sigue siendo enseña y orgullo de aquellos que hemos tenido la suerte de nacer a la sombra de sus piedras. Y para cerrar esta primera entrega y antes de la reflexión final, escuchemos las palabras del profesor Ruiz Fajardo en la valoración final que hace sobre la figura de don Francisco de los Cobos. Este hombre afable, ambicioso, laborioso, cauto y prudente, que sirvió apasionadamente a su señor con lealtad inquebrantable, fue el brazo derecho de Carlos V en la segunda mitad de su reinado. Debía ser el año 1987 cuando el que fuera el edificio de la antigua maestría industrial, junto al Paseo del Mercado, en el espacio del que otrora fuera el convento de San Andrés, estaba a punto de convertirse en la nueva sede del Instituto de Educación Secundaria Francisco de los Cobos. A mí me quedaban unos años aún para terminar la EGB, pero sabía que mi destino sería ese austero y elegante edificio de piedra con cierto aire de palacio renacentista que cada día contemplaba mientras jugaba en sus inmediaciones. Supongo que las noticias de la apertura de un nuevo centro educativo en aquel inmueble durante años fuera de servicio habría despertado cierto entusiasmo entre los vecinos del barrio, pues el casco histórico no gozaba por aquellos años precisamente de una vida intelectual y social demasiado intensa. A excepción del Conservatorio Elemental de Música situado en las antiguas casas consistoriales e inaugurado en 1983, mismo sitio por cierto donde sigue ubicada hoy una de sus sedes, pocos ubetenses eran los que frecuentaban esos barrios del sur de la ciudad bastante descuidados y apartados del flujo comercial y urbano que se desarrollaba en las áreas más septentrionales. El barrio del Paseo Mercado era, como el resto del recinto monumental, un espacio eminentemente vecinal, de pandillas de chiquillos corriendo de aquí para allá y familias sentadas en la puerta de sus casas en las noches de verano, nada que ver con lo que se ha convertido ahora. A excepción de los días de Semana Santa, nada parecía romper la monotonía de la vida sencilla y rutinaria que se desplegaba al amparo de la iglesia de San Pablo, mecida al ritmo de sus campanas. Tengo el recuerdo muy claro de estar sentado con un amigo en un banco del paseo una tarde cualquiera de uno de esos años finales de la década de los 80 y ser testigo de cómo dos operarios trabajaban en el edificio del futuro instituto colocando muy despacio y letra a letra sobre el dintel de la puerta principal el nombre del que iba a ser muy pronto el próximo centro educativo. Poco a poco y ante nosotros se iban formando las palabras en grandes rótulos metálicos de color negro. Instituto de Bachillerato Francisco de los Cobos. Mientras surgían los caracteres, jugábamos a adivinar qué nombre o letra vendría después de la última incrustada en la piedra. Ignoro cuánto tiempo transcurrió hasta que la S final estuvo colocada, pero, aunque ya hacía tiempo que habíamos averiguado el nombre en cuestión, el hecho de asistir al proceso del bautizo del nuevo instituto y conocer el nombre que habría de llevar hizo despertar en mí cierta curiosidad por ese personaje del que había oído hablar en numerosas ocasiones, pero del que nada concreto sabía. El hecho de ser inmortalizado con letras de bronce en el futuro centro de bachillerato ya era en sí un acto solemne y le investía de un halo mítico muy poderoso para cualquiera que lo contemplara. Sin embargo, aún habrían de transcurrir algunos años más para tener un conocimiento más profundo de aquel Francisco de los Cobos, cuyo nombre había visto emanar como por arte de magia en la fachada del instituto donde ahora estudiaba. Y habría de ser en una de sus aulas y en la voz del mismo profesor de Geografía e Historia, cuyo trabajo me ha servido de guía en este capítulo, donde adquirí conciencia de la dimensión que tuvo ese personaje en la España de su tiempo, no digamos en su Úbeda natal.
Entonces comprendí el por qué su nombre era digno de identificar el centro donde cursaba el bachillerato y por qué muchas de las maravillas monumentales que veía casi a diario estaban donde estaban. Hicieron falta casi 2 décadas para que el nombre de Francisco de los Cobos resonara en mi imaginación con la cadencia que sólo poseen las cosas imperecederas, porque, al igual que la Capilla del Salvador o su propia labor dirigiendo en la sombra los designios de los asuntos imperiales, el descubrimiento de la historia con mayúsculas no es una cuestión de edad o de una sensibilidad más o menos latente. El hecho de que el velo del pasado sea destapado para nosotros antes o después, en la infancia o en la edad adulta, bien por nosotros mismos o por fuentes externas, debe ser el camino que nos lleve, desde el espíritu crítico y el sosiego intelectual, a ser personas más responsables, más íntegras y sobre todo más cultas, porque la cultura es la única tabla de salvación que tenemos contra la ignorancia, la barbarie y el sectarismo de estos tiempos. Francisco de los Cobos es un ejemplo, quizá el más cercano a los que hemos nacido aquí, de lo que puede haber detrás de una biografía que fue capaz de transformar una ciudad para siempre y mover la conciencia de todo un emperador al que sirvió con la lealtad que sólo los hombres más aptos son dados a atesorar. Un saludo y hasta la próxima.